Ya sale. Bueno, cerramos todo, ¿vale? Buenos días. Hola. Hola, Luis. Hola. Días. Hostia. ¿Qué pasa? Hola, Luis. Hola. Cada vez más pequeñitas las caras. Sí, cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente. Vamos a ver si... Bueno, yo solo os voy viendo si vais hablando, ¿eh? Sí, vale, vale. Bueno, pues muy buenas, Luis. Vamos a Hola. esperar 30 segundos, ¿vale? A ver si... Porque había alguien que quería entrar, pero Vale. vamos, si no, empezamos ya mismo. Son las 11 en punto. Si queréis empezamos. Muy buenas, Luis. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, solo cómo va a funcionar la charla, antes de pasar a Lucas y a Nacho. El invitado especial, evidentemente, Luis, que eres tú. Simplemente decir que vamos a interactuar varias personas, Lucas Verdú, Nacho y alguien más del equipo. Esto lo componemos. Nosotros somos una empresa, somos Su Deporte, una empresa de distribución de material deportivo, pero esto realmente está organizado por un grupo de amigos, concretamente que lo lidera Nacho, con lo cual nosotros colaboramos exclusivamente. Y bueno, ¿cómo se va a desarrollar la charla? La charla, hay, como sabes, como ya has compartido con Nacho, un guión. Lógicamente tienes tu total libertad para hacer lo que quieras, y vamos a dejar luego un turno de ruegos y preguntas, que lo haremos en el chat para que la gente pueda escribir, y dejaremos al final unos minutos para que la gente te pueda preguntar e interactuar contigo, ¿vale? Porque los micros en principio van a estar cerrados para que no podamos hablar todos a la vez. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, voy a dejar paso a Lucas Verdú, que haga una pequeña presentación, que como bien conocéis, ha colaborado y trabajado en varios diarios, entre ellos el Diario de Información, y bueno, paso el turno a Lucas. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que todos conocéis aquí a Luis después de lo que logró con el Hércules el año pasado, pero aquí se trata de hablar de fútbol formativo y yo creo que pocas personas o pocos técnicos como él están preparados para hacerlo, porque ha pasado por el Español, por el Villarreal o por Granada. Como formador dirigió a jugadores que hoy están en la élite, muchos. Se me viene a la cabeza Gerard Moreno o Omar Bartra, por ejemplo, de aquella camada. Y ahora en Japón también está al frente de un proyecto que tiene una vertiente también de fútbol formativo importante, que creo que la explicará luego. No me extiendo mucho más y os dejo ya con David y con Nacho, porque hay muchas preguntas que responder y cuanto más interactivo sea esto, mejor. Bueno, pues me toca. Bueno, yo soy Nacho y contacté con Luis y me llevé la sorpresa de que aceptó a la primera, y nosotros encantados de tenerle. Así que, pues vamos en materia. Nosotros lo que pretendemos es hacer charlas todas relacionadas con el fútbol base, con el fútbol de formación, dejar un poco al lado pues las prisas del fútbol profesional. Entonces, con Luis, pues yo había pensado en dividir un poquito los bloques en lo que es fútbol 8, fútbol 11, un poco cómo se valoran a los chavales en esa época y qué pensaba acerca de las academias, de las masías, ¿no? Entonces, Luis, yo te cedo la palabra y te preparo la primera pregunta, ¿no? En el fútbol 8, ¿qué objetivos hay que buscar a los chavales, ¿no? ¿Qué retos tienen que desarrollar en el fútbol 8 y cómo lo deben de conseguir? Bueno, primero, daros las gracias a todos ¿Hemos perdido por... a Luis? Hola. Sí, se te oye, Luis. Sí, nada, lo dicho. Bueno, primero presentarme, que soy Sí, se Luis te oye. Panahuma. Encantado de estar este rato con vosotros. Nacho, como bien has dicho, contactaste. Vi la forma en la que queríais orientar la charla y me pareció perfecto, porque en este momento en el que estamos, pues hay que ocupar un poco las horas y si las dirigimos hacia este tipo de iniciativas me parece genial. A partir de ahí, pues bueno, empezamos a hablar ya para no alargarlo mucho, porque quiero que sea bastante dinámico también y bastante interactivo en ese caso. Bueno, voy a hablar desde la experiencia como técnico.
en algún caso puedo hablar incluso como exjugador, porque durante 3 años jugué en la cantera del Español cuando era muy pequeñito, cuando era Levín. Y después como padre, ¿no? Yo tengo 2 niños que ya son alevines y benjamines, entonces la perspectiva del fútbol base la puedo ya dirigir desde muchos aspectos, ¿no? Entonces, en cuanto al fútbol 8, ¿no? Hablábamos, creo que me comentabas qué objetivos había que marcar, ¿no? O cómo había que enfocar un poco esa vida Sí, futbolística de los chavales. eso es. Entonces, creo que es muy importante definir para qué quieres que Eso un es. niño juegue a fútbol. Eso es muy importante. Tanto como padre como luego como club. El club, ¿para qué queremos tener niños, ¿no? Entonces, hay una parte social, hay una parte en la que los niños hacen una extraescolar y no va más allá, y luego hay una parte competitiva. Yo creo que lo más importante para un niño es transmitirle que está en un proceso de formación, que está en un proceso en el que él tiene que asimilar unos valores como persona, de compañerismo, de higiene, de hábitos, de comportamiento, de educación, y que todo eso tiene que unirlo con disfrutar, porque al final el fútbol es el deporte que más nos gusta desde pequeños y hay que partir de eso. Después todo lo demás, pues a veces lo generamos los mayores, lo generamos los clubes, lo generamos los padres, el hecho de tener expectativas mucho más allá desde el inicio. Pero yo creo que es fundamental de inicio darles ese matiz de extraescolar, de formación personal. O sea, claro, eso es lo primero, ¿no? Si no se divierten, pero yo lo que venimos observando es cada vez más en fútbol 8 ya clubes con cierta relevancia en las provincias, ¿no? Que se llevan a un chaval de aquí, se llevan a otro chaval de allá, se da un protagonismo a los chavales y a los padres de los chavales que está fuera de todo eso que dices. Y quizá lo primero son las propias canteras de los equipos grandes, ¿no? Que con clubes convenidos, con entrenamientos demasiado tácticos, muy rigurosos. Al final son los grandes clubes casi los que se saltan esa primera norma. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que son los grandes clubes y son los pequeños también. Sí, también. Te decía que iba a ir hablando desde varios puntos de vista, como entrenador, como padre y como exjugador de esos equipos. Al final, cualquier equipo de barrio hace una selección y juegan los mejores con los mejores, los peores con los peores, ¿no? Por decirlo rápido y mal. Y eso es creo que el exceso de formación, el exceso de competitividad que estamos generando entre todos, porque no es lo mismo hace 5 años o hace 10 años que ahora o de aquí 5, ¿no? Todo ese exceso de formación en los técnicos, todo ese exceso de competitividad en la sociedad, todo ese exceso de querer ser mejores y de querer estar con los mejores hace que perdamos la perspectiva de lo que es básico. Y no podemos solo culpar a las grandes canteras que escogen a niños porque hay clubes de provincia importantes que también cogen niños de otros sitios y los clubes más pequeños cogen de los colegios o sea, que al final es un ecosistema, ¿no? Por decirlo así, que se va comiendo unos a otros. Yo creo que todo va en base a eso, a la educación que nosotros les queremos dar y cómo transmitirlo. Porque y a veces nos olvidamos, aunque tu hijo o aunque un niño juegue en una cantera de un club profesional, tiene que divertirse igual, tiene que seguir aprendiendo unos hábitos, tiene que seguir sabiendo pues, aceptar unas normas, pero evidentemente también con una responsabilidad mayor que en el equipo de su barrio, pero siempre desde esa perspectiva inicial. Y desde el punto de vista deportivo, está claro que, bueno, vamos a ponernos ya en el caso de, bueno, pues de canteras o de clubes que hacen esa selección y que ya intentan formar a los chavales. Que como desarrollo de futbolista, aparte de está claro el compañerismo, ¿no? Y esos hábitos de higiene, esos hábitos de responsabilidad, hacerse la mochila, divertirse, ¿qué hitos deportivos, o sea, no deportivos, sino qué objetivos debe ir adquiriendo el chaval en esa época de fútbol 8? Yo creo que los objetivos tienen que ir en base al plan que tienes pensado para él. O sea, si tu plan o el mejor plan que puede tener un niño es divertirse, tienes que intentar ver que se divierte.
si tú un niño lo estás llevando a un grupo en el que no está a gusto, en el que no se relaciona bien con los compañeros, en el juego no acaba de encontrarse cómodo, no acaba de... Pues no estás cumpliendo ningún objetivo. Probablemente, si ese niño se siente cómodo, si ese niño se siente confiado, porque aparte los niños es que no podemos olvidar que ahora estamos en esta situación y es diferente, pero cuando los niños han tenido una gripe, están un mes que no son ellos mismos, por decirlo así, ¿no? Han tenido fiebres altas, han tomado antibióticos, entonces eso también afecta al rendimiento que ellos van dando, ¿no? Los niños no son como los adultos que mantienen más o menos una regularidad. Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que pueden hacer que durante un tiempo pues los niños no puedan dar su mejor versión. Que van a poder moverse dentro de su propio departamento. Si hay alguien, por favor, que tenga el micro abierto, que se lo cierre, porfa. Vale, que luego dejaremos turno de preguntas, pero de momento vamos a cerrarnos los micros, por favor. Entonces, para terminar lo que está diciendo, cuando se consiguen objetivos es cuando tú ves que el niño es feliz, que el niño se atreve, que el niño intenta hacer cosas, que el niño se ríe, que no lo llevas al resultado, que no lo llevas al ganar o perder. Y para eso pues también gran parte tienen... O sea, hay una parte es importante de los entrenadores y de los clubes, pero otra es muy, muy, muy importante de las familias en casa, porque al final los clubes a los niños los tienen 6 horas a la semana, 8 horas a la semana, el resto de horas están en casa. Pero, Luis, una pregunta. Por tu experiencia de porque tú empezaste muy joven a acoger a chicos del Español, un equipo del Español, ¿con qué edad fue? Yo tenía 19, los niños tenían 8. Vale, 19, o sea, hace 20 años prácticamente. ¿En esos 20 años has notado mucha diferencia de cómo tú lo llevabas a cómo llevan ahora a tus hijos? Bueno, totalmente. Notas mucha diferencia porque en aquel momento, por ejemplo, todos los clubes de provincia, por decirlo así, tenían 1 o 2 equipos por año. No había más. O sea, había un A y un B y había 20 niños de un año y 20 de otro, o 12 de un año, 12 de otro. Y ahora pues todos los clubes tienen hasta Js, Ls, Ks, ¿no? Tienen casi 120 niños por año. O sea, todo ha cambiado. Los entrenadores hace 20 años pues eran padres o eran jugadores de otros equipos. Ahora ya los entrenadores están formados. Entonces, le hemos dado a todo mucha más organización, mucha más formación y ese sobreexceso de formación o sobreexceso de competición, pues en algunos casos hace que perdamos la esencia o realidad de todo eso. Y no es fácil el hecho de tener tantos medios y a lo mejor no saber aprovecharlos, pero digo lo mismo, que al final las familias son las que están todos los días con los niños y al final al fútbol los llevas pues pocas horas a la semana si realmente las cuantificamos. Sí, yo creo que lo quería haber resumido yo, no me ha salido bien, creo que lo has dicho tú, ¿no? El exceso de competición al final y el exceso de formación, ¿no? Al final hace que los clubes en esas edades de 8 o 9, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Que tiene 9 años, pues acaban formando, o sea, son casi unos mini equipos de fútbol 11 con sus tácticas, con su tal, y se pierde un poco la alegría y el aspecto ese lúdico del fútbol de la calle. Pero claro, si es que no haces eso, cuando llegas al partido... Pero es que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, es que hablo desde el ejemplo, ¿no? Yo me he reunido con familias para decirles que vengan a jugar a un equipo profesional. Y yo ahora me encuentro como padre y a lo mejor tú ¿cómo no se lo explicas a tu hijo? Eso ¿O cómo es. crees que no? ¿O cómo tú dentro de ese ambiente que sabes que es competitivo le intentas dar ese punto lúdico o ese punto inmaduro, ¿no? O irreal, por decirlo así? Es que te engulle a veces sí. ese mismo mundo. Es difícil, la verdad es que es complicado. Yo veo que esa formación para el equipo, ¿no? Sin duda es mejor. El equipo va a tener mejores resultados. Pero nos entra la duda si es bueno para la formación futbolística del chaval. Ese exceso de rigor en los entrenamientos. Mira, yo lo que sí creo es que entre todos hacemos que los niños quemen etapas muy rápido. Eso. Y esa parte de culpa la tenemos los entrenadores.
Los entrenadores creemos que ganando subimos categorías, que subiendo categorías nos ponen en equipos mejores, que si nos ponen en equipos mejores me puedo llegar a dedicar, y somos muchos. Los entrenadores que están en fútbol base, pues cobrando a veces cantidades irrisorias para las horas que le dedican. Entonces, la forma de intentar ganarse un sitio, pues puede ser ganando. Entonces, te olvidas un poco de esa perspectiva y todos somos un poco culpables de eso. Y también, como te decía desde el ejemplo, yo también lo he podido llegar a vivir. Pero cuando se instauró un poco esta fiebre de la que estamos hablando, tal vez es porque se vio que profesionalizándolos desde bien pequeños, luego se adaptaban mejor a la competición, o ya desde pequeños te podías dar cuenta de No, si el jugador valía o yo, no, o eso es una locura que se ha ido contagiando. no, creo que, porque ahora a veces, os voy a contar una anécdota. Hay muchas cosas que empezamos a hacerlas hace 20 años, cuando ibas a convencer a un padre o a un niño para ir al club y tal. Claro, y ahora ves que ya lo hacen niños, equipos de barrio con niños para que vayan a... cambia en cuanto a que todo el mundo quiere ser competitivo, todo el mundo quiere tener los mejores. No creo que hubiera o que no haya al 100% una perspectiva de vamos a coger a este para hacerlo mejor y así va a poder llegar al primer equipo o va a ser mejor futbolista. Yo creo que intentas tener a los mejores jugadores de esa edad en función del año. Después habrá clubes que cuidarán más, cuidarán menos y entrenadores que los harán mejorar más o que los harán mejorar menos. Pero siempre se ha tenido en cuenta el hecho de tener que tener, o sea, querer tener a los mejores para poder competir, y dentro de esa competitividad interna de tener a los mejores de la edad, pues es una selección natural. Los mejores pues van sobreviviendo. Yo al final, cuando era Levín en el Español y estuve 2 años, pues hay dos niños de ese equipo que han sido futbolistas profesionales en primera división, Alberto Lopo y David Catalá, que han jugado en primera división muchos años, o en el fútbol profesional muchos años. Los demás que éramos de ese equipo, pues no nos dedicamos a nada. Y luego hay 2 cosas más. Una, que el camino para ser mejor futbolista o acabar siendo futbolista no tiene por qué ser estar en una gran cantera. Hay muchos jugadores que han llegado a ser futbolistas profesionales sin pasar por canteras. Y que luego el hecho de querer estar en esos equipos tampoco es un 100% de cara a la familia de que pueda llegar a ser futbolista, ¿no? Entonces, es un poco un mundo que se ha creado y que lo hemos ido llevando al extremo de hasta equipos de barrio, pues llevar a organizaciones parecidas a las de un club profesional. Luego, además, con una diferencia, ¿no? Que también se nota mucho que los chavales en estas edades de fútbol 8, la diferencia física, el crecimiento es enorme. Y entonces hay chavales que el campo de fútbol 8 lo ven como una maratón de portería a portería, y otros que físicamente han desarrollado. Entonces ahí también se ocultan también las virtudes o un poquito, no sé, que cada futbolista no pueda desarrollar lo mismo porque físicamente es imposible competir. Porque esa competitividad del ganar o perder te hace perder la perspectiva real. O sea, si tú juegas un partido de fútbol 8, en este caso, en la Comunidad Valenciana, y pierdes un partido porque hay un niño que golpea muy fuerte el balón y hace 3 goles de falta y tú pierdes, no te puedes enfadar. Es que no te debes enfadar. por decirlo así, no te puedes enfadar con niños. Tienes que intentar, pues, oye, ser objetivo, ser realista. Bueno, tiene un niño que golpea más fuerte, pues han ganado y ya está, y no pasa nada. Te lo has pasado bien, en qué has disfrutado, qué es lo que no te ha gustado del partido, qué es lo que te ha gustado más, y sacar otro tipo de conclusiones que no solo sean esas, porque entonces llegamos a la frustración del niño de he perdido, no saben por qué pierden, les da un poquito igual, pero las familias y los entornos sí que machacamos que hemos perdido, porque tal, porque... Entonces, esa frustración, cuando estás en clubes profesionales y esa frustración aumenta en la derrota o en el no poder el niño desarrollar sus características de la mejor forma, hace que llegue un punto que los niños se desaniman, se desilusionan. Antes, yo creo que ahora los chicos están dejando de jugar mucho antes que hace unos años. Hay chicos con 18, 19, 20 años que ya no juegan a fútbol porque ya están como que... Y alguno de estos a lo mejor ha pasado por equipos de primera división. En la zona de Barcelona conozco muchos que han jugado de alevines en el Barcelona, de cadetes en el Español, y de juveniles ya han ido al equipo de su
al mejor equipo que ha habido en su zona y ya para jugar en tercera regional ya no han jugado, en segunda regional ya no han jugado, ¿no? Entonces, esa frustración hace que también estemos acelerando el proceso de que los niños se desilusionen y lo dejen antes. Y ya, un poco para terminar la parte así un poquito de fútbol 8, que nos queda claro que lo suyo es que se diviertan. Es difícil, pero que se diviertan sin meter otras cosas ahí en medio. Es bueno que los jugadores ya en el fútbol 8 se empiecen a especializar. Es decir, el que es defensa es defensa, el que es medio centro es medio centro, el que es banda es banda. O es bueno que, a pesar de que el equipo no gane, se vaya rotando y se vayan viendo el fútbol desde distintas posiciones, que yo creo que también les hará entender mejor el fútbol. Bueno, a ver, yo tengo mi opinión, no tiene por qué ser la verdad ni la razón, pero por la experiencia, al final cada niño hay que ver qué características tiene. Entonces, hay niños que tienen unas características muy claras en unas posiciones muy claras. Entonces, hacerle rotar a ese niño no tiene ningún sentido. En cambio, hay niños que tienen unas características y se pueden ir adaptando a varias situaciones. En ese caso, el fútbol 8 pues es una buena modalidad en cuanto a que es un espacio relativamente reducido en el que pueden participar bastante y eso hace pues que se puedan desarrollar más. Yo puedo, antes, cuando ha hablado Lucas de Gerard Moreno y de Marc Bartra, estos dos, cuando eran benjamines, uno era delantero y otro era central. Eso estaba, vamos, clarísimo. Pero también entrené, no lo recordaréis, a Víctor Ruiz, que está ha estado en el Villarreal, ahora está jugando en el Besiktas, jugó en el Español en el Nápoles, lo entrené de prebenjamín y era extremo izquierdo. Y acabó como central izquierdo. Entonces, hay casos que son muy claros y que a estos no tienes por qué rotarlos porque ya es así, pero en otros sí que se puede dar. No, pero, por ejemplo, el caso de Juanjo Nieto para mí es una cosa extrañísima, porque yo creo que jugó de delantero. ¿Hasta qué categoría? ¿Tú lo recuerdas, Luis, aunque no lo dirigieras? Juanjo Nieto era juvenil, jugó en el Castellón, en De delantero. de delantero. Sí. De hecho, creo que hizo goles y todo. Y ahora, pues en el fútbol profesional está jugando como lateral derecho, ¿no? Entonces, por eso que hay muchos casos que nunca sabes en qué momento se puede llegar a adaptar las características de ese jugador a la posición idónea. Bueno, entonces ya terminamos el fútbol 8, que para muchos entrenadores... Bueno, una última de fútbol 8. ¿Crees que es bueno que los entrenadores, que repita el entrenador año a año, o es mejor que los niños vayan aprendiendo a tener nuevos jefes? Es decir, sacarlos un poco de su zona de confort. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta porque hay opiniones para todo, ¿eh? Yo he vivido de todo. He vivido llevar a diferentes equipos, llevarlos muchos años. En eso no te podría decir lo que creo que es mejor, sinceramente. No lo creo. Porque si un entrenador lleva un equipo varios años, va a tener cosas muy positivas. Los niños estarán en la zona de confort, pero también sabrá realmente las limitaciones y el potencial que tiene ese niño. También sabrá ese entorno personal que en la mayoría de los casos es muy importante conocer. Cada año empezar de cero también tiene sus cosas positivas. Hay niños que pueden hacer que los entrenadores sean mejores, o los vean mejores, o le vean otras características que el anterior no tenía, ¿no? Entonces, todo tiene pros y contras y no sabría deciros qué es lo que creo que es mejor o que debería ser. Sí, ¿no? Se habla de las tres patas, ¿no? De los chavales como grupo, de los entrenadores y de los padres, ¿no? Y si esas tres patas están bien, a lo mejor no hay que tocarlo, porque como es una época lúdica, se lo están pasando bien todos, pues eso van creciendo, se van divirtiendo y van aprendiendo. Quizá un poco vaya por ahí también, ¿no? Si falla alguna de las tres patas, pues hay que mover algo. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final somos personas y el roce, pues, quieras o no, siempre es imposible durante muchos años no hayan diferencias, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Luis, y allí en Japón ahora bueno, mismo, y ahora pasamos ¿qué estructura hay así por encima? Pues no sé si me has escuchado, nos hemos solapado. Dime. Te quería preguntar, Luis, allí en Japón, ¿qué estructura hay por encima Dale. en cuanto a escuela deportiva de fútbol? ¿Hay algo que está todo muy en precario? Aquí es que es otro mundo. Aquí no hay federaciones en las provincias, pero se basa mucho en los colegios, los clubes tienen sus academias, pero está todo muy, muy, muy virgen, por decirlo así, ¿no? O sea, no
no hay competitividad en cuanto a tener a los mejores, en cuanto a captación, en cuanto a los niños juegan en los colegios. De hecho, la liga de universidades en Japón tiene la misma relevancia que la liga de fútbol profesional casi. O sea, y en béisbol, que es un deporte muy importante en Japón, también. Aquí el fútbol, en la parte escolar, no tiene ninguna diferencia en cuanto a la profesional de las academias de los equipos. O sea, que está igual el fútbol profesional que el fútbol escolar, ¿quieres decir, en Japón? Sí, en cuanto al fútbol formativo, sí, y en cuanto al fútbol universitario también. Sí. O sea, más, De hecho, con una vertiente más lúdica. Una de las anécdotas que tengo es que cuando llegué aquí no había liga de fútbol profesional y estaban haciendo por la televisión un partido y había campo lleno y veía jugadores jugando y digo, esto no puede ser de la liga de fútbol profesional, ¿esto qué son? Era la final del fútbol universitario, 60.000 personas en el estadio. Entonces, a nivel cultural es diferente, es otro pensamiento distinto. O sea, que allí los estadios los llenan fácilmente. Sí, porque es que el fútbol para ellos aquí es un espectáculo, es algo lúdico, es algo bonito, es algo... Juegan dos equipos, a ver quién es mejor y el que gana y el que pierde. Aquí termina el partido y estamos obligados a darnos la mano, a saludarnos, algo que en España es algo complicado en función de los resultados, sobre todo a veces. Bueno, ahora lo de darse la mano y saludarse ahora es complicado, yo creo, en todo el planeta. No, aquí es más fácil porque ya estaban acostumbrados. En España habrá que... Bueno, Luis, saltamos al fútbol 11. Hay comunidades autónomas que saltan en el primer año de alevín. Aquí en la Comunidad Valenciana saltan en el primero de infantil. Sé que Madrid quería retrasarlo y meterlo en el primero de infantil, pero con el rollo este del coronavirus lo han parado. Un poco pronto, ¿no? Primero de alevín. A ver, si buscamos una opinión técnica, lo ideal sería una progresión intermedia entre el fútbol 7 y el fútbol 11. Y en edades que sería entre alevín de segundo, infantil de primero, y ahí hacer una modalidad que fuera fútbol 9, en la que las distancias fueran un poco más amplias que el 7, pero no tanto que el 11, y en el que hubiera menos posiciones para que los jugadores siguieran, o que los niños pudieran seguir participando mucho en el juego. Eso sería, creo, lo ideal a nivel teórico. Pero no estamos preparados a nivel de instalaciones aquí en España ni a nivel de competiciones para poder regular eso, al menos hasta que no lo proponga nadie, porque en el fútbol 8, cuando son alevines de último año, hay campos en los que juntar a 8 niños con envergadura y es otro fútbol. Imposible. Y en fútbol 11, cuando el primer año que para mí es el peor año, hay 2 años muy malos en un fútbol base o en el fútbol base, el primero de infantiles es durísimo, te encuentras niños de 1,70 m con niños de 1,50 m, te encuentras niños muy rápidos con niños muy lentos, te encuentras con porteros que están en una portería que se les hace enorme, entonces ese año es muy duro, es una frustración muy grande. Y luego el segundo año que creo, ya avanzando un poco, pero que creo que es muy importante también es cuando pasan de cadetes. Cuando pasas de cadete último año a juvenil de primero, tienes 16, 15 años, te enfrentas a chicos que tienen ya 19 o que van a cumplir 19, en esa edad un poco complicada en general. Entonces, empezando desde alevines, yo creo que habría que crear una modalidad intermedia. Luego, además de deportivamente, esas edades también, personalmente, ¿no? La adolescencia, las relaciones, el cole, salir por la noche, ahí el entrenador tiene que tener una mano izquierda tremenda, ¿no? Bueno, volvemos a los primeros objetivos eran intentar pasarlo bien, ¿no? Tener unos valores a nivel personal como extraescolar. Pues a medida que se van haciendo mayores, hay otros. Es el cumplimiento de unas normas y un compromiso y una exigencia. Y da igual que sea el equipo de tu barrio que sea un equipo profesional. Cada uno en su contexto va a tener sus exigencias. Y tanto el entrenador como las familias como los clubes, yo creo que son los que deben llevarlo hacia allí, porque en mi caso luego como entrenador, cuando he pasado al fútbol profesional, lo único que he hecho ha sido cambiar nombres a cosas, ¿no? Es lo mismo, al final tratas con personas, gestionas con personas
cuando estás llevando cadetes o juveniles tienen problemas porque empiezan a descubrir cosas, pero luego cuando entrenas profesionales son familias, son hijos, son otro tipo de problemáticas. En los clubes y los padres que hay esa presión, pues luego en el fútbol profesional se convierte en prensa, en objetivos y en necesidades. Entonces, como entrenador tienes que intentar estar cerca y saber siempre lo que los chicos, en este caso en esa edad, necesitan, pero siempre dentro de ese reglamento, de esas normas para cumplir. Pues ahora, ya en el fútbol 11 lo que ya existe son ascensos y descensos. Entonces ahí ya sí que se compromete mucho más, a lo mejor, la docencia deportiva del individuo, del futbolista en concreto, con el grupo, ¿no? Porque ya habrá cosas que a lo mejor no puedas practicar en los entrenamientos porque ahora sí ya premia salvar la categoría o subir a la categoría que quieras estar. Pero claro, pero ese es el problema que hemos generado entre todos, esa competitividad, ese exceso. Yo creo que a veces los entrenadores pensamos que ganando vas a progresar y que consiguiendo categorías te vas a hacer... Bueno, pues es una forma, pero luego hay otras formas. Y no tienes que basarlo todo en ese momento, en ese momento de la formación que estamos hablando, en ganar o en conseguir una categoría infantiles o conseguir una categoría de cadetes, porque no creo que ese sea el objetivo, porque habrá casos en los que un equipo de infantil a lo mejor no esté bien, pero luego cuando sea cadete evolucionan los chicos, crecen en algunas cosas y acaban consiguiendo otros retos, ¿no? Entonces, no creo tanto en eso, pero lo hemos creado entre todos y cada uno tiene que intentar crear su realismo para que el niño, en este caso si eres padre, o el club, si eres entrenador, pues marques una línea que te identifique. Claro, pero sí está claro, pero a lo que iba yo es que a lo mejor paras la formación del chaval por conseguir unos objetivos. Al final dices, bueno, sí, pero no se está formando como... Ya, Nacho, pero es que ganar también es parte de la formación y perder también es parte de la formación. El problema es cuando es lo único. Ya. O sea, tú tienes que aprender a ganar y tienes que aprender a perder y qué haces para ganar y qué haces para no conseguirlo. Pero no es lo único en ese momento. Ese es el problema. Cuando convertimos el ganar o perder en lo único, hay que formar y competir. Y las dos cosas tienen que ir unidas. No me sirve, para mí no me ha servido nunca, pero ni cuando entro a Benjamines ni cuando he entrenado a filial. Es decir, si gano formo, si pierdo no formo. O para poder ganar no puedo formar. No, es que tiene que ir de la mano. Por eso el trabajo de un entrenador de fútbol base es complicadísimo. Mucho más que el de para mí, mucho más que el de un entrenador profesional, porque está obligado a... En el fútbol profesional tienes que ganar. Y si ganas, continúas trabajando, y si no ganas, tu trabajo lo pierdes. Pero en el fútbol formativo, no. En el fútbol formativo tienes niños que van a ser personas, clubes que necesitan una idea y una imagen, y tú como entrenador que tienes que intentar conseguir victorias con tu trabajo. Es dificilísimo ese trabajo. Sí, esa es otra... creo que lo tenía un poco más adelante, pero ¿crees que es bueno que el fútbol base, ya a estas edades, ¿no? De cadete, juveniles, esté pensando en el primer equipo o no? O que esté pensando en el equipo cadete o juvenil y en la formación del chaval. O esté pensando ya en formar jugadores para ese primer equipo en concreto. O sea, el modelo de juego. Depende, pero depende de varias cosas. Primero, del contexto del club. Evidentemente, si eres un club profesional tienes que hacerlo así. Y si eres un club de provincia, en función de donde tengas tu primer equipo o tu equipo amateur, pues lo que tú creas, ¿no? Pero hablamos mucho del modelo de juego y ahora se hacen muchas charlas y nos llenamos la boca hablando de... Cada uno tiene que crear lo que él sienta. Cada club tiene que crear lo que siente y lo que se siente en esa zona, por su historia, por su idea, por la gente que manda, por lo que sea. Y a partir de ahí, crear lo que se adapte más a eso. Entonces, luego, y estamos hablando de clubes profesionales, pero luego en los clubes de fútbol base, en los que a lo mejor tienen división de honor y no tienen nada más, eso también pasa, ¿no? En Alicante creo que el Kelme, si no recuerdo mal, es un club que a nivel de cantera buenísimo, con grandes entrenadores y ya está división de honor. Oye, pues ahí se crea una forma y esa forma buscas a los niños para que esa forma se dé, o esos niños que realmente exploten para que se dé ese modelo, ¿no? Pero querer crear un modelo para que todos esos niños jueguen de una forma es muy exclusivo
necesita muchos medios, necesita mucha capacidad, mucha formación y no todo el mundo está preparado para poder hacerlo. Pero eso realmente, Luis, hay muchos clubes que lo hagan. A todos se nos viene a la cabeza el Barcelona y su Masía, pero hay muchos clubes que lo Sí. hagan, que lo intentan. A ver, sí que hay clubes. El Ajax, por ejemplo, es un club que lleva 30 años haciéndolo y han habido muchísimos años que han estado fuera del fútbol europeo o de la élite y ahora hace poco volvieron, ¿no? Porque todo depende siempre del jugador, todo depende siempre del niño. Si tú tienes niños y jugadores que se adapten a esas características y que puedas unirlos en hornadas más o menos parecidas, que luego puedan unirse en un fútbol profesional, pues consigues que ese modelo tenga éxito, ¿no? O sea, el Barcelona al final consiguió el éxito de una forma, con un entrenador viviendo 20 años de esa forma, con jugadores durante 20 años viviendo de esa forma, jugadores que se llevan entre ellos a lo mejor 6, 8, 10 años y se solaparon muchos de mucho nivel y eso fue el ejemplo de cómo trabajar durante 15 años. Pero eso no pasa de un año para el otro, no pasa de 2 años para el otro. Estamos hablando de Barcelona, son 15 años. Y vamos a ver si van a poder volver a vivir eso sin tener que firmar, ¿no? Por poner ese ejemplo. Y decía lo del Ajax lo mismo. Han tenido que estar otros 15 años, a lo mejor 10, para volver a estar a nivel de élite en el fútbol europeo. Es muy difícil crear un modelo de juego. Vale, yo creo que nos ha quedado. Y ahora pasamos un poquito de bloque. No sé si o tenéis alguna pregunta relacionada con estos bloques y si no, pasamos. En cualquier caso, las preguntas, un poco lo que hemos dicho al principio. Al final. Sí, para poder interactuar y demás, si las podéis ir dejando en el chat, así luego Luis podrá contestar. ¿Vale? Pues, Luis, desde tu punto de vista profesional, está claro que todos reconocemos a lo mejor pues un chaval que mete muchos goles o qué tal, pero ¿qué talento o qué virtud que veas tú en un chaval te hace esperarlo? Porque a lo mejor sea más pequeñito o más tímido o tenga algún problema familiar, pero digas, este tiene esta serie de virtudes que merece la pena trabajarlo y merece la pena esperarlo. Ya estamos hablando a lo mejor de cadetes o esas edades. Yo siempre he intentado ver cómo un futbolista toma las decisiones o cómo un niño toma las decisiones, porque eso te da mucha información. Cuando tiene el balón, cuando no lo tiene, Sí, ha aparecido alguien por ahí, pero ya se ha ido. Ha aparecido Federico ha aparecido. Lo dicho, el cómo toma las decisiones, cómo las toma con balón, cómo las toma sin balón, qué decisión toma cuando se expresa con los compañeros, qué decisiones toma cuando se expresa con el cuerpo técnico, con los rivales, con el árbitro. Eso te dice muchísimo de su personalidad. Y luego, por otro lado, pues hay otros, cómo toman esas decisiones para que sus características se vean reflejadas con facilidad. O sea, el jugador que técnicamente es buenísimo, pero es muy pequeño, que es lo que todos nos viene un poco a la cabeza, pues cómo él toma las decisiones para explotar sus características, ¿no? Yo creo que serían un poco las dos cosas, una por la personal y la otra como futbolista. Vaya. O sea, al final el tipo de jugador que se busca en el fútbol profesional es el que es rápido decidiendo, ¿no? Sí, bueno, en el fútbol profesional el que se adapta a todo eso, ¿no? Porque el que es bueno en juveniles está muy bien, pero luego tienes que jugar en campos con 2.000 o 3.000 personas. En el caso de canteras de clubes grandes los tienes que meter en campos con 20.000, con prensa, con público, con silbidos, con aplausos. Entonces, cuando hay ese paso al fútbol profesional es adaptación al contexto total, independientemente ya de sus características. Y cómo compitan, ¿no? Si un chaval, porque al final los grandes chavales pues van entrando en grandes equipos y luego resulta que compiten muy poquitos partidos al año, porque suelen enfrentarse en ligas donde son muy superiores. ¿Cómo demuestra un chaval que va a acabar el partido ganando fácil esa competición? Es complicado. Pues mira, esa charla en el Español durante los 14 años que estuve, en 2 etapas, una de 12 y otra de 2 en el filial, teníamos la misma siempre. En Cataluña el Barcelona y el Español son los 2 equipos que ganan casi siempre, luego está el Cornellá y la Dama un poco ya por debajo, que son 2 equipos más que también son muy competitivos, pero el Barcelona y el Español
casi siempre ganas todos los partidos, casi siempre ganas todas las competiciones. Luego llegas al filial, al juvenil, ya te enfrentas al Mallorca, ya te enfrentas al Zaragoza, ya te enfrentas luego en la Copa de Campeones con equipos y ya cuesta un poco más, que a veces ni ganas. En el filial normalmente estás en mitad de tabla y en primera división casi nunca ganas. Entonces, durante 12 años te has estado formando a un jugador ganador, con mentalidad ganadora, pero que luego tiene que darse cuenta que no es el mejor, porque no tienes el potencial en tu primer equipo como para poder ser el mejor. Entonces, es complicado el hecho de bueno, como tú ahora en el Español pones ese ejemplo, teniendo a los mejores, cómo los formas a que luego en primera división lo normal es que no ganen. Ya, ¿no? eso es. Entonces, Claro, ¿no? es... Y un poco al hilo también, ¿qué modelo de cantera te gusta a ti más? ¿El tipo masía, o sea, el tipo residencia, donde los chavales están allí y hacen el cole allí, comen allí, entrenan allí? Los clubes convenidos, porque a lo mejor ponérselo demasiado fácil, pues también les aleja un poco de lo que es la realidad, ¿no? A ver, es evidente y yo creo que sería hipócrita si dijera otra cosa. O sea, el modelo de club profesional hoy en día es espectacular para cualquier niño, para cualquier adolescente que está jugando a fútbol. O sea, lo tienes todo y eso es una experiencia importantísima, vital. Se desarrolle como se desarrolle. Eso es lo primero. Por otro lado, creo que los clubes muchas veces pues queremos tener quieren tener a los mejores jugadores porque es normal que quieras potenciar el talento para luego explotarlo en el futuro. Pero recuerdo también muchos análisis que hacíamos en épocas sobre todo en las del Español, en la que trabajaba con cadetes infantiles. Si os hacéis un repaso de los equipos de primera división top en las canteras top, muy pocos futbolistas que son fuera de la provincia del equipo llegan a primera división. La mayoría de futbolistas que llegan al primer equipo son futbolistas, la mayoría en porcentaje alto, habrá casos, pero el porcentaje más alto son jugadores de la zona, porque esos al final viven con su familia, viven con sus amigos, viven con sus profesores en el colegio, con sus compañeros. Entonces, todo está mucho más estructurado, todo está más controlado. Al final, niños que se van a vivir a 500 kilómetros, 700, 800, 1000 kilómetros, solo pueden ver a sus familias una vez al mes. Ahora suerte que hay videollamadas, pero hace años eso no existía. Entonces, ese tipo de niños era muy difícil y es muy difícil que acaben llegando incluso ahora que tienes todos los medios. Y saliendo un poco, y hablando de medios, ¿ves bien incorporar ya en el fútbol 11 de formación los medios audiovisuales? Vídeos, grabación de partidos, secciones de vídeo, vamos, o lo dejamos un poco más adelante. Lo hablábamos al principio con el fútbol 8. Creo que ahora mismo hay gente súper formada, súper preparada, gente muy joven ya con mucha capacidad que ya están empezando a entrenar con los medios que ahora existen, pero creo que en algunos casos los estamos llevando al extremo. Entiendo que clubes profesionales lo hagan, entiendo que todos los entrenadores tengan expectativas para llegar a esos clubes profesionales o mejorar en sus clubes porque es normal, pero encuentro exagerado el hecho de utilizar el vídeo en alevines de segunda o tercera categorías o de ir a grabar a rivales para luego enseñarse a los niños, que esto se lo he visto en ese tiempo que después del despido en el Hércules, pues estuve haciendo de padre durante un tiempo y pude ir a ver partidos y veía chicos grabando con videocámaras o con el móvil, que hoy en día ya, pues claro, con el móvil, y pensaba, ¿qué están haciendo? Y luego me decía uno, no, es que este es el entrenador del tal que nos está grabando porque jugamos de aquí. Y dije, pero si esto es un alevín de segunda división, si mi hijo lo que quiere es irse luego a un cumpleaños con él, me explico, ¿no? O sea, sí, perfectamente. Que entiendo, como entrenador entiendo que ese entrenador está haciendo lo mejor que cree que debe hacer para seguir mejorando, pero creo que no es lo idóneo. Y lo digo desde la experiencia que yo también he cometido muchos errores en esa época o en esas épocas de otra forma, porque claro, no teníamos móviles, teníamos cámaras, pero seguramente hice otras cosas que no las vería idóneas, ¿no? Pero yo creo que lo estamos llevando al extremo y veremos a la larga si va a ser bueno, ¿no? Sobre todo para los niños. Sí, yo lo reconozco también. Yo tengo al chaval jugando en equipos y gran parte del fin de semana estoy viendo partidos de otros equipos, de cualquier edad y sobre todo de la nuestra, ¿no?
Pues yo No, tendría pero está bien, más de escucha, preguntas. pero una cosa, está muy bien eso, no está mal. O sea, no lo digo como una cosa negativa, solo digo que el futuro nos va a decir si todo esto va a ser bueno o no, o está siendo bueno o no. Una de las cosas que tiene el fútbol es que lo que está pasando no sabemos si está bien hasta que pasa tiempo. Yo sea, lo que sí te puedo contar de mi experiencia es que vamos un grupo de padres a ver un partido de un rival y los nuestros se van a otro lado a jugar al fútbol. Les interesa cero el partido que estamos viendo los padres. Con lo cual me alegro también, ¿sabes? Pues sí, pero bueno, hay esa parte social que hace que las relaciones entre las personas, pues, joder, Sí. al final cada uno tiene su ámbito, ¿no? Y no tiene por qué ser malo eso. El problema es que lo lleves luego al niño. ¿Ya has visto? Ya está. Ese es el problema. Es que se nos escapa de vez en cuando, ¿eh? Claro, que la línea es muy fina, es muy fina. Sí, muy fina. Pues yo estaría, bueno, es que es un placer. Yo estaría contigo, pero creo que 45 minutos y ahora hay preguntas. Nacho, si le dejamos a Nacho y bueno, y a Luis, por supuesto, tenéis cuerda para rato los dos. Yo, antes de terminar y pasar al tema ruegos y preguntas, a mí personalmente sí que me llama mucho la atención y es de admirar un poco siendo un entrenador joven, porque eres un entrenador joven, la etapa en la que estás viviendo ahora en Japón, o sea, cómo te motivó, cuál fue la motivación que te hizo irte para un país extranjero a tantos kilómetros de aquí, y también saber un poco la experiencia, ¿no? Que nos cuentes, porque bueno, tú lo vives todos los días, pero a mí lo que has dicho antes, una final de un equipo universitario, 60.000 personas en el estadio, a mí me flipa. Entonces, saber un poco a nivel personal cómo lo estás viviendo tú y también que nos cuentes un poco el fútbol de allí, ¿no? Cómo está, si está explotando, en qué fase está, por saber un poco y que nos informes. Pues mi idea no ha sido nunca trabajar fuera de España. No, siempre he ido haciendo mi camino e intentando encontrar los retos que me llenaran y nunca pensé en salir fuera, aunque he tenido propuestas durante muchísimos años, pero nunca me lo planteé. Pero en este momento el despido en Alicante fue muy pronto, entonces la temporada, sabéis que los entrenadores hasta que no pasa la temporada no puedes volver a trabajar y surgieron varias posibilidades de ir a trabajar fuera. Pero esta es la que más me gustó porque se adaptaba a mi forma de pensar. Yo quiero ir a un sitio, como entrenador profesional tienes que ganar partidos y conseguir resultados, eso está claro. Pero donde voy quiero conseguir algo más. Quiero conseguir que el equipo mejore, quiero conseguir los futbolistas mejores, quiero aportar mi experiencia en ese club, quiero aportar todo mi conocimiento a la gente que trabaja en ese club y compartir. Y en un país como Japón, que es tan diferente, pues más todavía. Entonces, lo acepté y la verdad es que si no es por la desgracia esta que nos está ocurriendo a todos y que tarde o temprano pues lo solucionemos de alguna forma, pues está siendo muy buena. Está siendo muy buena porque el fútbol aquí en Japón llevan muchos años ya intentando mejorar. Lo han conseguido en los últimos años. Estoy en un club en el que el presidente fue seleccionador nacional, una persona reconocida aquí en Japón, tiene las ideas bastante claras de lo que quiere y el club está en segunda división B, que aquí es tercera división, que está dentro de lo que es la Liga de Fútbol Profesional. Y es un club muy parecido a lo que sería el Villarreal. Es una ciudad pequeña, unos 150.000 habitantes, va a construir una ciudad deportiva, va a construir un estadio y necesitan pues otras opiniones, no que les digan cómo hay que hacerlo, sino otras opiniones de cómo se hace. Y en ese caso pues yo les podía aportar desde el primer equipo como entrenador, intentar conseguir ascensos de categoría que te lleven al fútbol profesional, pero por otro lado también tu experiencia en cuanto a la formación en cantera. Y aquí el fútbol pues están deseando encontrar la forma en la que la selección nacional pueda conseguir avanzar eliminatorias en un mundial, porque los futbolistas están preparados, porque técnicamente tienen buen nivel, porque físicamente tienen buen nivel, pero tienen que dar un paso importante en cuanto a la comprensión del juego, en cuanto a nivel cultural, que es muy difícil el hecho de sentirlo, de vivirlo, de competir, porque como os decía también antes, el fútbol es algo lúdico, es algo social, no quieren conseguir categorías porque sí. De hecho, puedo explicar una anécdota hicimos un partido contra el equipo potente que hay en la misma provincia nuestra, ¿no? Nosotros somos un equipo de segunda B y hay un equipo más de otra ciudad más grande que está en segunda.
dijéramos. Hicimos un partido amistoso, que eso, pues creo que jugar un Hércules-Elche amistoso sería imposible en España, ¿no? Pues aquí se hizo y el campo se llenó, había casi 6.000 personas, íbamos 0-0 y yo pensaba, ostras, vamos a ganar al equipo de su categoría. Había un córner y yo ahí, venga, el córner, vamos a ver si ganamos. Y acabó el partido y me dijo el presidente, oye, que si no ganábamos que no pasaba nada, que aquí lo que queremos es ver que... Entonces, esa anécdota ya de inicio me hizo ver que esto es otro mundo. Hay que intentar transmitir lo que nosotros vivimos ahí en España, pero ellos van a querer hacerlo a su forma. Y en eso es donde creo que pueden dar un paso adelante. Pero, ¿y ese carácter lúdico, Luis, es solamente en el fútbol o tú crees que en otros deportes también? ¿O forma parte de su sociedad? No, Porque son muy respetuosos. Es el fútbol, es el fútbol. Aquí, fútbol. con el béisbol, por ejemplo, aquí el béisbol es el deporte rey. Yo no lo tenía tan presente. Sabía que competían en béisbol, pero no, aquí la liga de béisbol es espectacular. De hecho, creo que un equipo japonés ganó a un equipo de Estados Unidos. Es el mejor equipo de Japón, el mejor equipo de Estados Unidos. Con lo cual, el béisbol es toda la historia. Y también es un deporte universitario, pero ahí sí que lo viven diferente. Pero el fútbol empezaron hace 25, 30 años. Se familiarizaron mucho con el fútbol brasileño. Hay muchos brasileños jugando aquí. Brasil ya sabemos que tiene una forma muy, muy específica de pensar en lo que es el fútbol. Entonces, lo han ido llevando por ahí. Y desde que España pues empezamos a ganar la Eurocopa, el Mundial y empezamos a sacar a jugadores fuera al extranjero, pues yo creo que están intentando ver en España pues qué estamos haciendo. Y Luis, una cosa, a nivel de comunicación, en Japón, evidentemente, dentro de lo que es el equipo, ¿cómo llevas tú la comunicación, tanto con jugadores como con la directiva y aficionados? Pues para mí era una cosa que me preocupaba, porque me expreso bastante con los futbolistas, intento hablar con ellos, para bien o para mal, porque no siempre convences a todo el mundo, ¿no? Pero sí que intentas tener ese diálogo, ¿no? Entonces, claro, aquí es casi imposible. En el club tenemos 2 técnicos que son compañeros míos. En el caso de uno de los 2, trabajamos en el Español muchos años, porque vino a Barcelona a vivir, y los 2 estamos trabajando juntos los 3. Entonces, uno es segundo entrenador, el otro hace intérprete. Y lo primero que hicimos fue crear un vocabulario para que yo pudiera expresarme con ellos directamente, no solo a través de dile esto o dile lo otro, ¿no? Sino que durante los entrenamientos, incluso durante los partidos, pues hicimos un vocabulario de unas 20 palabras, de conceptos ofensivos, defensivos, de órdenes, de correcciones, de refuerzos, y en eso pues voy, como los indios, ¿no? Bien, adelante, atrás, pero puedo llegar a hacer charlas con ellos sin ayuda al 100% del traductor y del intérprete, y quiero seguir creciendo, porque también para la vida diaria es difícil salir a comprar o intentar ir a comer. Y un poco en relación a esto que has comentado de que Japón tiene un poco en el punto de mira a España, ¿no? Por los éxitos de la selección. ¿A ti te estaban siguiendo ya? Es que es una pregunta que han puesto en el chat. ¿Te estaban siguiendo ya y salir del Hércules te decidió ir o fue algo que te encontraste después? Pues mira, voy a explicar cómo fue, porque estando en Barcelona, ya cuando acabó todo lo de Alicante y ya empecé con los niños a colegio para arriba, colegio para abajo y extraescolares y tal, me encontré un chico japonés que coincidí con él hacía 6 años estando yo en el Español y él viniendo con un equipo universitario de Japón. Y bueno, casi vecinos en Barcelona, y él pues trabajaba en el club en el que yo estaba como director deportivo hacía unos años. Y hablando, pues, oye, ¿y tú irías fuera a Japón y tal a trabajar? Y dije, pues no sé, no me lo planteo, lo que os he dicho antes, ¿no? Y a los 15 días, después de tantos años de vernos, me volvió a llamar y me dijo, mira, que he hablado con esta persona, que es el presidente, están buscando entrenador para esta categoría, y surgió así, o sea, de haberle conocido hace muchos años, coincidir un día a verle y hablarlo. Fue en diciembre todo esto. Bueno, eso es que dejaste buen recuerdo, ¿no? Si no se hubiera acordado. Al final, pues pasa como en todos los trabajos, supongo. Cuando tú vas haciendo cosas, a las cosas bien y cosas mal, a la gente le gustarás más o menos, pero luego la gente se va acordando y si les encajas por lo que sea, pues sean oportunidades. Bueno, pues lo un importante poco es persistir siempre. Claro. ¿no? E intentar no parar. No sé si había más preguntas. Yo por si acaso, hablando del buen recuerdo,
y voy a meter una cuñita del Hércules sin llegar a una polémica. Yo fui uno de los que se fue a Ponferrada, sabiendo que aquello era imposible, pero fui porque creo que os lo merecisteis. Si no, no hubiera ido. Entonces, desde mi herculanismo de muchos años, oye, yo te agradezco tu paso por aquí y ojalá hubiera acabado de otra manera. Pero bueno, el fútbol profesional, los entrenadores firmáis la entrada y la salida al mismo tiempo. Lo único es poner la fecha. Entonces, bueno, pues gracias. Pues sí. No sé, ahora mismo me queda un poco así, porque la verdad es que fue un momento complicado, porque fueron el de Ponferrada, el de Ponferrada hablo, hablando de ese viaje, porque fueron tantos meses esperando ese día y que fuera de esa forma, era como, y viendo toda la gente que estabais allí, fue complicado el decir, hostia, no puede ser que esto acabe así, o no podía ser que acabara así, ¿no? Y también yo eso lo agradecí. De hecho, cuando salí, recuerdo, hay muchas cosas que recuerdo de ese día, y cuando salí vi a gente ahí en el autocar, intenté pues saludar a toda la gente que pude, y fue increíble. La verdad es que con el marcador que íbamos y llenar toda aquella zona que llenamos, que encima os daba el sol y terminó partido No. por ahí también, o sea, fue increíble. Tuvimos suerte, Luis, tuvimos suerte. Yo del hotel al estadio, cuando vi a que caía, digo, como no tengamos sol, pero tuvimos sombra, ¿eh? Tuvimos Tuvisteis sombra. sombra. Pues estaréis Sí, arriba, tuvimos ¿no? sombra, no Estaréis un estuvo poco más mal. arriba. Sí, estábamos arriba y tuvimos sombra. Luego la afición local del Ponferrada se portó de maravilla con nosotros. A falta de 10 o 15 minutos, no sé si tuviste, porque abajo igual no lo viste, pero empezaron a decir Hércules, Hércules y aplaudirnos a la afición. Yo fue un recuerdo que no olvido, y fue una derrota, pero la verdad que yo creo que todo el que fue allí fue apoyaros a vosotros por la temporada que habéis hecho, por devolver aquella ilusión, porque bueno, no hace falta explicar nada más. Y eso, pues nada, pues esperaremos otros 20 años a ver si suena la flauta. Yo creo que la sensación de morir en la orilla en pocas categorías puede estar más clara que la que pasó el año pasado, porque es que ¿cuántos partidos jugaste, Luis? ¿Cuántos son? Fueron. 44 creo, ¿no? 38 y 6, 44. Hostia, esto es tremendo, porque yo recuerdo en Logroño, en el partido de vuelta, yo estaba convencido de que era el año, por cómo se había ido todo. Y al final, jugar El problema es 46 que, partidos para que... bueno, pero es que la segunda división B tiene esa crueldad o esa alegría. Yo creo que más cruel que el no ascenso del Hércules en Majadahonda, del Cartagena en Majadahonda, yo creo que tiene que haber muy pocos, ¿eh? O sea, que te metas un autogol en el 97 en un saque de banda en el que no había ningún contrario, yo creo que peor que ese, pocos puede haber, pero bueno, los clubes se recomponen. Mira, eso del Cartagena hace 2 temporadas ya, creo, y 2 temporadas después, el año pasado también lo consiguieron, este año lo van a tomar. Al final, cada club que está en segunda vez sabe que, sobre todo del estilo del Hércules, sabe que tiene que intentar estar arriba, que tiene que intentar ascender, y que puede ser alegría o puede ser decepción, y puede ser cruel o esa decepción, o puede ser pues una derrota. O al revés, la alegría de la victoria puede ser merecida o puede ser de una... Es que el sistema en segunda vez de competición es tan duro, y a ver lo que va a pasar a partir de ahora, que hace que emocionalmente, después de 44 partidos, pues llegues ya con muchísima batería cargada. Bueno, Luis, por cambiar un poco de bloque también, no sé cuánto tiempo tienes firmado contrato allí, por cuántas temporadas, pero saber un poco cuándo, ya no por Alicante, sino por España, cuándo te podremos volver a ver, o cuándo tienes pensado el regreso, si realmente lo tienes. Bueno, ahora mismo firmé un año. Aquí las temporadas son anuales, no son... o sea, no se mezclan años, ¿no? Aquí teníamos que haber empezado en marzo y acaba en diciembre la liga. Con todo esto, pues seguramente empezaremos en julio, que lo tienen que acabar de comunicar, y supongo que adaptarán el calendario para terminarlo en diciembre. Entonces, tengo contrato hasta diciembre, y cuando empezamos a hablar de las condiciones, la propuesta del club ya fue una propuesta a largo plazo, ya era una propuesta de 2-3 años, pero a mí me gusta hacer los pasos con seguridad, con confianza, y hacer un contrato largo en Japón cuando no sé lo que me voy a encontrar, no sé cómo me voy a adaptar, no sé mi familia cómo lo va a vivir. Entonces, preferí hacer un año, hicimos ese acuerdo, y a medida que fuéramos quemando etapas, pues íbamos a ver si lo alargábamos o no. Entonces, ahora mismo
El contrato va a ser hasta final de temporada, si no hay ningún contratiempo con esto del virus, que ahora pues pocos planes podemos ir haciendo. Claro. Será intentar estar aquí hasta que acabe el año y antes o cuando lo decidamos, pues hablar sobre el futuro, a ver qué pasa. Porque a nivel personal, has comentado antes que tienes los hijos también que están jugando al fútbol. ¿Dónde están ahora jugando? ¿Dónde los tienes? Pues están en Barcelona, están en un club de Barcelona, que es el Club Esportivo Europa, y bueno, un club mítico de allí. Sí. Y ellos, pues, con mi mujer, pues bueno, nosotros hemos decidido siempre vivir así, ¿no? El hecho de creer en la profesión de los dos, en intentar apostar un poco por cada uno, que los niños tengan su entorno, pero claro, esta experiencia son 11.000 kilómetros, esto es diferente. En Alicante al final son A 500 nivel personal kilómetros. tiene que ser duro también, ¿no? Me imagino. Muy duro. Además, en esta situación ahora que nos coincidió que no pudimos viajar, imagínate, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante también, pero que como familia pues estamos muy felices de vivir como lo vivimos y de momento pues estamos bien. Es muy importante tal como está todo ahora. Pues enhorabuena, de verdad. Enhorabuena. Muy bien, Pues, no sé si hay alguna pregunta más. Si queréis hacer alguna pregunta, ya digo, la podéis poner en el chat, ¿vale? O incluso si alguien lo quiere, se puede poner en el chat y podemos incluso abrir el micro. Si no, Nacho o Lucas, por favor, si queréis comentar algo. ¿Cómo está el asunto a día de hoy? ¿Tenéis fecha para volver o sea, estáis entrenando? ¿Hay fecha para volver a competir? Aquí el estado de alarma está alargado hasta el 31 de mayo, pero cada provincia puede decidir si se van levantando el confinamiento, ¿vale? Entonces, nosotros en la zona que estamos llevamos 10 días sin contagios, o esos son los datos que nos pasan. Entonces, a partir del lunes, martes, vamos a poder empezar a hacer ya entrenamientos individuales con el equipo. Y la liga la semana que viene se reúne para decirnos una pequeña aproximación de cuándo va a empezar la competición para poder empezar con el equipo entero el 18. Más o menos estos son los tiempos, pero como está todo, tenemos que ir semana a semana siendo flexibles. Sí, parecido aquí, ¿no? Pues por mi parte, nada más. Darte las gracias, que a ver si coincidimos otra vez. Y nada, eso, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer compartir contigo esta hora. Y nada más, que tengas mucha suerte y que a ver si te podemos ver en España, en algún equipo potente, que creo que te lo mereces. Bueno, muchas gracias, Nacho. Yo ya os dije que me gustó mucho la idea en cuanto la leí y que estas iniciativas que son totalmente desinteresadas y de formación entre todos tenemos que intentar seguir potenciándolas. La verdad, gracias a vosotros por haber pensado. Muy bien, pues encantados. muchas gracias a Luis y muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos veremos en las próximas charlas, que seguro que tendremos alguna. Luis, te deseamos lo mejor, que vaya bien allí en Japón y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, Gracias. Venga, un saludo. chao. Chao, gracias.